Isaías 48:10 contiene un mensaje interesante y curioso, y creo que hasta cierto punto que nadie ha podido descifrar. Te voy a decir por qué. He aquí, dice la Escritura, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en el horno de la aflicción. Cuando nosotros leemos esta escritura y dice te he purificado no como a plata, estamos acostumbrados a leer te he pulido como esto, te he hecho, o sea, regularmente el Señor hace comparaciones para enseñarnos cómo lo ha hecho. Rara vez dice no como esto. No, te dice, hey, se olvida una madre de su hijo, yo no me olvido de ti. Hey, estas parábolas, así soy yo. O sea, nos da el ejemplo de cómo es. Pero no recuerdo muchas escrituras donde Él nos diga así no es, o sea, con una parábola. Entonces es raro leer esto. Y bueno, aquí nada más hay otras traducciones, por ejemplo en inglés, en el texto, la escritura que tenemos en la iglesia en inglés, dice no con plata, lo cual no estoy seguro. Lamentablemente la fuente donde yo reviso el texto como en griego, y trae en griego otra vez, en hebreo, y trae como las traducciones, no trae esta palabra, está como vacío el significado. Entonces no estoy seguro cuál sería la mejor traducción desde el hebreo del texto. No sé si sería no con plata o no como a plata. No tengo idea. Pero esa es la primera duda que causa. Ahora, hay algunas personas que han visto como una respuesta en otra escritura y quiero compartirla contigo solo por las reflexiones que trajo a mi mente durante este tiempo de estudio. Que de nuevo no necesariamente es la interpretación final porque yo no pude explorar como la parte del texto en hebreo. No sé qué significa esa palabra en hebreo, entonces no tengo idea si es no con plata o no como a plata. No tengo idea de la traducción, la mejor traducción ahí. Pero bueno, en Salmos 12, versículo 6 dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y entonces la idea o la interpretación que por ahí estuve leyendo que le da una persona con esta escritura, es decir, la plata tenía que pasar este proceso varias veces, y entonces el Señor de cierta manera quiere decir que no nos va a hacer pasar excesivamente por el horno de la aflicción, que va a ser lo que necesite y vamos a tener que afrontar la adversidad lo que se necesite, pero no de manera excesiva, ¿no? Entonces, bueno, eso nos recuerda mucho al principio también enseñado en 1 Corintios 10:13, donde dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En cierto sentido, no os dejará tampoco demasiado tiempo en el horno, ni nos meterá una y otra vez más de lo que necesitemos. Tal vez como la plata que necesita un buen. No, tal vez va a ser 1, 2 veces, lo que sea necesario. Como decía el Elder Scott, o sea, la confianza que podemos tener en Dios tiene que ver con que no nos va a hacer pasar ni un instante más en el horno de lo que necesitemos. Es lo que dice el Elder Scott, ¿no? Y entonces va por ahí. Dios no nos trata como a plata en ese sentido, porque no nos mete y no, es lo que sea necesario, ¿no? Ahora, si esta es la interpretación correcta, no sé. Y de hecho, en el manual de instituto tampoco viene nada y eso. Yo creo que es bastante como oscuro ese pasaje. O sea, oscuro me refiero a que no lo entendemos. Porque al final de cuentas es probable también que se haya basado esta parábola en una manera en ese tiempo en el que se refinaba la plata y que hoy no sabemos. Entonces, está como por ahí. Sin embargo, hay una parte que sí llama mi atención también del pasaje y que sí es como más claro de entender. El pasaje dice, te he purificado y no como a plata. Pero también dice, te he escogido en el horno de la aflicción, Isaías 48:10. Y entonces cuando dice la palabra te he escogido, a mí me gustó pues ir a ver qué significaba. Ya estaba ahí en la escritura en hebreo a ver qué significa esta palabra. Y resulta que la palabra en hebreo es bakhar, ahí está. Entonces esta palabra significa tratar o seleccionar. Y claro, seleccionar está plenamente vinculado con elegir, ¿no? Pero la otra palabra tratar no tanto, y eso me llama la atención, porque tratar tiene que ver con intentar, probar, ver qué tal funciona esto. Vamos a tratar esto, vamos a probar esto. Y entonces Dios nos trata o Dios nos prueba en el horno de nuestra aflicción. Que muchas veces esa aflicción puede ser plenamente en nuestro círculo familiar, en nuestro entorno económico, cosas tal vez físicas fuera de nosotros. Pero también, como lo empezamos a ver hace rato, también pueden ser momentos en donde espiritualmente no necesariamente estemos mal en sentido de pecado y alejados de Dios, sino que simplemente no nos sintamos plenos.
Y entonces vemos este también significado de Dios nos prueba, Dios, Dios nos da esta oportunidad, este intento para ver qué tal gestionamos ese asunto, ese horno de la aflicción, que tal vez pueda ser, o sea, desde afuera se puede ver como, pues eso qué, o sea, estos problemas de afuera son más fuertes, pero cuando tú estás en ese punto donde te esfuerzas y simplemente no se siente esa abundancia espiritual, también puede ser un horno de aflicción. Y Dios dice, te probaré en el horno de aflicción. Ahora, volvemos al significado más como original o el que está en el texto traducido, ¿no? El de seleccionar o elegir. Y cuando pensamos en seleccionar, por ejemplo, yo he pensado en esta parte de probar, pienso en lo que Dios ve en ese momento. Si está probando o tratando algo, por ejemplo, los metales, por ejemplo, y esto ya no lo pude investigar un poquito más, ya no me dio tiempo, pero los metales tienen también cierta prueba de, más bien tienen ciertas, prueba de resistencia, ya, tienen ciertas pruebas para medir ciertas características y propiedades que tenga el metal, ¿no? La fundición que hayan hecho. Y entonces pienso en eso, en que en el horno se puede hacer la prueba, pero también en el horno se hace la selección. ¿Qué metal necesito para lo que vaya a hacer? No todo el metal, como ya lo habíamos visto la semana pasada, no todo el metal sirve para hacer joyería, no todo el metal sirve para hacer como este tipo, no lo puedes doblar igual, necesitas mezclarlo, lo que sea. Bueno, el metal también se tiene que seleccionar, y pensando un poquito en el horno y pensando en esta dualidad tanto de que se prueba en el horno como que también se selecciona en el horno, pensé justamente eso, que la selección puede venir justamente por el punto en el que el horno de aflicción es un momento de prueba, en el que es también una oportunidad para nosotros de demostrar de qué estamos hechos, si quieres decirlo de cierta manera. Y esa selección muchas veces se puede dar por lo que se vea en ese horno. Y entonces tal vez en ese sentido Dios se da cuenta que estamos listos para lo que sigue. Puede ser una siguiente etapa, una nueva tarea o incluso la vida eterna si nos vamos sabes, como el total de lo que vamos a demostrar en nuestros hornos de la aflicción. Lo que aprendemos de esta escritura, en un lado, si es que la interpretación era correcta, es que Dios no nos probará más allá de lo que necesitemos pasar. El Elder Scott, y ese es un principio verdadero, a pesar de que esa sea o no la interpretación, ese es un principio verdadero. Cuando pasamos dificultades, el Elder Scott dice, Dios no nos hará pasar un instante más en el horno de aflicción del que necesitemos. Pero por otro lado también podemos aprender que es justo en el horno de la aflicción donde Jehová selecciona, donde nosotros, por nuestra parte, tenemos también la oportunidad de demostrar de lo que estamos hechos. Porque si no se pone algo a una prueba de resistencia en cierto sentido, pues tampoco se puede saber qué tan resistente es. Y hasta cierto punto, entonces, la dificultad es una manera en la que nosotros también podemos ver, y a mí me ha gustado mucho eso, aprender a ver los problemas como desafíos. ¿Cómo vamos a vencer este reto? Verlo como una oportunidad de crecer y demostrarte a ti mismo y a ti misma que puedes. Demostrar no solo hacia los demás, o incluso sí hacia Dios, pero no solo hacia Él, porque también es hacia ti. Porque cuando sales victorioso, entonces tú también te das cuenta de qué estás hecho o hecha. Y creo que entonces el horno de aflicción tiene el propósito de tratar, probar, de darte la oportunidad de intentar, de desafiarte, y también de vez en cuando de sorprenderte a ti mismo o a ti misma de todo lo que ya eres capaz, de todo lo que has crecido y de todo lo que ahora ya te has convertido.